Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo.
Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxopar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxopar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxopar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxopar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, de la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxopar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. México es el 13º país más extenso del mundo, el cual cuenta con una población de 137 millones. Y con el fin de anunciar el Evangelio en todo México y en los países de habla hispana, el equipo a cargo de la página web en español de la Misión Buenas Nuevas y de la radiodifusora Jerusalén Radio, inicia sus actividades muy temprano por la mañana. En estos tiempos en los que el uso del Internet ha aumentado debido a las cuarentenas implementadas por causa del coronavirus, se han convertido en una oportunidad para anunciar la palabra de Dios. En febrero del año 2011, se inauguró la oficina para la administración de la página web oficial de la Misión Buenas Nuevas en español. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Ok, ¿Christopher? Sí. La razón por la cual el culto de Pascua Online, el Seminario Bíblico Online y el CLF Online tuvieron mayor impacto en el centro y en el sur de América fue gracias al desarrollo previo en infraestructura y en la formación del equipo de Jerusalén Radio, la cual inició en años anteriores. Más de 550,000 personas alcanzadas a través de Facebook, 75,000 a través de podcast y 40,000 en YouTube. La meta actual del equipo de Jerusalén Radio es obtener el reconocimiento para abrir un canal de televisión y transmitir sermones y programas variados.
El equipo avanza con la esperanza de que las puertas del Evangelio seguirán abriéndose. En el año 2015, el primer seminario para pastores se llevó a cabo en la Iglesia Bautista La Vid Verdadera de la ciudad Puebla. A partir de este evento, otros estados solicitaron la realización del seminario para pastores y en el año 2016 dio inicio la gira nacional de seminario para pastores. En el 2017, luego de la fundación del CLF en Nueva York y con un nuevo nombre, la gira nacional de CLF continuó realizándose hasta el año 2019, logrando así 73 congresos de CLF y más de 12.188 pastores y líderes cristianos alcanzados. Yo pude recibir la salvación y pude conocer que la Misión Buenas Nuevas predica la verdad. El pastor Pablo Shin, dirigente de la Misión Buenas Nuevas en México, me asignó al Congreso de Líderes Cristianos y pude ver la gracia de Dios y la necesidad que había en miles de pastores de poder conocer la misma verdad que a mí el Señor me permitió conocer. Así, trabajando en el Congreso de Líderes Cristianos, he visto la gracia de Dios y el poder y cómo Dios está utilizando la misión para que miles de pastores conozcan la verdad, conozcan el Evangelio puro. Luego de que los miembros de la iglesia de Cuautitlán, la cual se encuentra bajo el ministerio del pastor Eduardo Arellano, confirmaran la salvación, decidieron formar parte de la Misión Buenas Nuevas México. Además, Eduardo, hijo del pastor Eduardo Arellano, y Luis Mario, líder de jóvenes de la iglesia de Cuautitlán, decidieron ingresar al seminario teológico y hoy trabajan anunciando el Evangelio como evangelistas de la misión en México. Por otro lado, también se encuentra el pastor Alex Ponce, quien luego de conocer el Evangelio decidió unirse a la labor del evangelismo, además de encomendar la dirección de su iglesia por completo a la Misión Buenas Nuevas. Asimismo, el pastor Ángel Castañeda, el pastor Elías Ríos, el pastor Sergio Valderas y otros muchos líderes cristianos se han unido y se han sumado a la causa del Congreso de Líderes Cristianos, luego de haber conocido el Evangelio en los seminarios bíblicos de la misión organizados en sus propias iglesias. Cabe mencionar que el pastor Benjamín Lomelín, director de la Confraternidad Pentecostés El Buen Pastor y director del Día Nacional de Oración por México, luego de ser testigo del Campamento Cultural Mundial de IYF y el CLF realizado en México, ha apoyado al CLF y en noviembre del 2019 invitó al pastor Pablo Shin a compartir durante 30 minutos en el Día Nacional de Oración por México. Líderes cristianos mexicanos de renombre, líderes de alianzas pastorales de cada estado y rectores y directivos de universidades teológicas han asistido al CLF y se han comprometido en apoyar en el crecimiento del CLF. De esta forma, el Congreso de Líderes Cristianos en México está creciendo a pasos agigantados. Además, gracias a las constantes proposiciones y solicitudes de pastores que han asistido al CLF, los pastores de la Misión Buenas Nuevas han recibido el doctorado honoris causa en Educación y en Teología por parte de la Universidad Azteca, la Universidad de Chiapas de México y la Universidad Cristiana Nicaragüense. Aunque recientemente toda reunión presencial ha sido cancelada temporalmente debido a la propagación del coronavirus, la Misión Buenas Nuevas México ha comenzado a ofrecer estudios bíblicos para pastores en línea, los cuales se realizan todos los lunes y que actualmente cuentan con la participación de 177 pastores y líderes cristianos. La cantata navideña del Coro Gracias se ha convertido en otro gran medio de esparcimiento del Evangelio en México, el cual la Misión Buenas Nuevas realiza anualmente en los escenarios más importantes del país. En el año 2011, en el Monumento a la Revolución, en el año 2012, en la explanada del Zócalo, y desde el 2016, por 3 años consecutivos, se ha presentado en el Auditorio Nacional ante más de 10,000 personas cada año. Para el año 2019, la Arena Ciudad de México, siendo el recinto de espectáculos más grandes de México, fue sede de la cantata navideña. Aquel día, el Evangelio fue anunciado ante más de 14,000 personas.
La victoria de una batalla puede parecer obtenida por la infantería, sin embargo, esta se debe al apoyo obtenido por las fuerzas aéreas y marítimas. Así también, gracias al apoyo económico y espiritual por parte de los hermanos de Corea, que durante 28 años decidieron servir a la causa con todo el corazón, fue posible el crecimiento de la misión en México. Y con un mismo corazón, la Misión Buenas Nuevas México ha decidido tomar la delantera para convertirse en el centro de la misión en todo el continente latino y formar muchos frutos del Evangelio. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad.
He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Esta mañana busquemos el libro Génesis capítulo 41, versículo 46. Génesis capítulo 41, el versículo 46, busquemos. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Hasta el 49 hemos leído. Faraón levantó José como el gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Le entregó su anillo, que tiene sello del rey de Egipto. Y le dio todo el poder y autoridad y la libertad para gobernar toda la tierra de Egipto. Por eso, José, durante 7 años de abundancia, preparó suficiente alimento para 7 años de hambre. Preparar el futuro, eso es re importante. El que piensa en lo que viene, prepara. Pero el que no piensa en el día de mañana, solamente vive por día nomás. Cuando tiene algo lindo o cuando tiene abundancia y gasta nomás, hace nomás lo que quiere para saciarse, sin pensar en el día de mañana. Pero en el caso de José, durante 7 años de abundancia, no solamente estuvo feliz, contento por la abundancia, para divertirse y para disfrutar, no, sino preparó, guardando todos los alimentos en todas las provincias, en todas las ciudades. Por eso, y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía
número. No había manera de contar porque no había número. No sé en aquella época hasta qué número había. 1000, millón, billón, trillón. No sé hasta qué número había en aquella época. No había manera de contar. Así José recogió trigo como arena del mar. El que no prepara el día de mañana, lo que viene, como este hambre perfecta durante 7 años, para devorar la abundancia de 7 años. No puede menos que perecer de hambre los que no preparan. Así es. Hoy en día también hay muchos que viven por el momento nomás. Ya tengo todo, bueno, estoy feliz, ya estoy bien. Ya no piensan más, no quieren pensar más. Ya tengo suficiente, ¿por eso qué? Ya tengo casa, tengo suficiente alimento, buen trabajo y todo tengo, estoy bien feliz. No quieren pensar en el día de mañana. Pero la Biblia nos dice sobre lo que sucede más adelante en la vida nuestra. Busquemos el libro Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. La Biblia dice que ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Que mueran una sola vez. Así es. Nadie quiere morir, pero ya está establecido. Entonces, algún día, cada uno muere, sí o sí. Solo no se sabe nomás cuándo, pero sí o sí muere, eso es bien seguro. Nadie puede evitar de la muerte, ni huir. No hay excepción tampoco. ¿Por qué? Ya está establecido en la palabra de Dios. Bueno, entonces, después de la muerte, ¿qué es lo que va a suceder? Muchos piensan, ¿qué va a haber? Nada. La muerte es todo. Ya eso es el fin de la vida. Ya no hay más. Piensan. No, a propósito quieren pensar así. Quieren olvidarse de todo. Pero no es así. Aquí, este versículo Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de la muerte está establecido el juicio, dice. El juicio. ¿Qué juicio? ¿Sí? El juicio que hay en este mundo, hay sentencia de multa, sentencia de la cárcel, de prisión. Y algunos países aún hay sentencia de muerte también. Pero toda la sentencia que existe en el juicio de este mundo es para este cuerpo, nada más.
lo máximo que puede suceder es matar y sentencia de muerte, quitar la vida, eso no más. Después no hay más. Pero este juicio que menciona la Biblia, eso está establecido después de la muerte. Entonces, después de la muerte, este cuerpo ya estará en el cementerio, ¿sí? Este cuerpo va a ocupar un espacio nomás en el cementerio. Y entonces ya no recibe más juicio, ni siente la aflicción, ni dolor, ni nada. Entonces, ¿cómo será el juicio que va a haber después de la muerte? Ese juicio es para nuestro espíritu. Quiere decir que la muerte no es el fin de la vida. Después de la muerte, el espíritu sigue. Luego va a haber el juicio. Entonces, ¿cómo es el juicio para el espíritu? Hay dos caminos. El reino de los cielos y el infierno. A través del hombre rico, el hombre rico y el mendigo Lázaro, Dios nos muestra sobre dos destinos. El reino de los cielos como paraíso y el fuego eterno como el infierno. Así es. Hay dos destinos. El hombre rico, después de la muerte, él sufrió muchísimo, atormentado en el fuego. Eso va a suceder sí o sí, porque ya está establecido el juicio después de la muerte. Entonces, el que cree en la palabra de Dios puede preparar su futuro. En el mundo también hay los prudentes y sabios que preparan su futuro, ¿sí? Estudiando, logrando los títulos, capacitándose, ahorrando, ¿sí? Los sabios preparan su futuro. No viven solamente por un día nomás, sino preparan su futuro. Delante de Dios, los sabios preparan su futuro, no por el material, sino por su espíritu. El que está preparado ante el hambre durante 7 años, no va a sufrir. Que venga el hambre. José, ante el gran hambre durante 7 años, José no estaba temblando, ni ansioso tampoco, sino estaba bien tranquilo. Creo que él estaba esperando a lo mejor el hambre perfecta durante 7 años. ¿Por qué? Es buen momento para ganar más que antes. Él vendió el alimento a los extranjeros también, ¿sí? El hambre, para José, el hambre no era algo afligido ni de dificultad, algo terrible, no. Sino, él estaba esperando. Bueno, que venga ya, estoy listo. Así es. Los que no están preparados deben estar ansiosos, con temor, con miedo, preocupados por su futuro. Pero los que están listos pueden quedarse tranquilos y esperan que venga, estoy listo. Así es. Preparar su futuro, así es, muy importante en la vida
nuestra. José preparó el hambre durante 7 años. El hambre de 7 años preparó durante 7 años de abundancia. Entonces, nosotros también tenemos que preparar. La preparación que nos muestra la Biblia no se refiere a la preparación para este futuro que nosotros tenemos en este mundo. No. Este mundo, lo que viene en este mundo, igual va a pasar. Suceda lo que suceda, va a pasar igual. Aunque sea la alegría o la aflicción grande, igual va a pasar. Uno se aguanta, va a pasar. No, por eso la Biblia no nos dice sobre el futuro de este mundo, de este momento, ni de nuestro cuerpo, sino de nuestro espíritu. El futuro que viene después de la muerte ya no pertenece a este mundo. Eso nos muestra. Eso es la salvación del pecado. En ese juicio, si uno se descubre su pecado, recibirá la maldición por el pecado. En este mundo el pecado no se nota, nadie apunta tampoco. Cada país, cada estado tiene su ley. Con eso juzga, ordena, condena, justifica. Pero esta ley no es perfecta, por eso no puede ordenar todo correctamente, ni tampoco puede descubrir el pecado exactamente. Por eso en el mundo hay muchas corrupciones, suciedades, injusticias, las maldades, pecados. ¿Sí? No es que no tiene culpa ni pecado, no es que no tiene pecado, sino que tiene pecado, tiene culpa, pero hay ciertas cosas que la ley de este mundo no puede descubrir, ni investigar, ni juzgar. Los que entienden bien la ley aprovechan. Pero la ley de Dios, en el juicio delante de Dios, no puede haber ningún pecado que no se descubra. Quiere decir que se va a descubrir toditos. En aquel juicio, sea lo que sea, se va a descubrir. Todo el pecado. En este mundo los astutos mienten, esconden, actúan. Pero en este juicio, delante de Dios, eso no funciona. Todos recibirán el juicio. Por el pecado, si se descubre el pecado, si se detecta el pecado, recibirán el castigo y la maldición. ¿Qué es lo que causa el pecado? La muerte. La muerte de aquel momento ya no es como la muerte de este mundo. La muerte de este mundo es que el corazón ya deja de trabajar, el cerebro también. Hay una discusión grande en el ámbito de la medicina, ¿no? Algunos, si corazón para, ya está muerto. Algunos dicen que si cerebro ya para, ya no trabaja más, no reacciona, si cerebro muere, está muerto. Y entre corazón y cerebro hay discusión. Bueno, a toda manera, cuando este cuerpo ya se acaba, ya se acaba. Eso ya es la muerte. Pero la muerte, después de la muerte, en el juicio final, ahí viene otra muerte. La segunda muerte viene por causa del pecado. Esta segunda muerte es
el fuego eterno, el infierno. Por eso, el que tiene pecado, el que se descubre su pecado delante de Dios en este juicio final, por su pecado, se va al fuego eterno. Sí o sí. Así es. Este punto es re importante. Por eso, nosotros tenemos que preparar nuestro futuro, lo que va a suceder. Lo que va a suceder. Tenemos que estar listos ante la muerte, ante el juicio final también. Tenemos que estar listo. Así nosotros podemos llevar la vida tranquila, segura también. Así podremos entrar en el reino de los cielos sin problema. Por eso cada uno tiene que recibir la salvación de este juicio final. Cada uno tiene que recibir la salvación de esta destrucción perfecta, de esta segunda muerte. ¿Sí? Para eso la Biblia nos dice. Entonces, la Biblia no solamente nos da la tarea, sino la respuesta también. Entonces, ¿cómo podemos estar listos para nuestro futuro? Como Faraón. Tenemos que entregarnos toda la vida nuestra en la mano del Señor Jesucristo. Aquí está como José, ¿sí? Tenemos que entregarnos en la mano del Señor Jesucristo. Para que Jesucristo maneje y señoree. Para que Jesucristo se manifieste en la vida nuestra. Para que Jesucristo ordene y gobierne la vida y reine en la vida nuestra. Entonces, como José preparó el futuro sin ningún problema durante 7 años de abundancia, Jesucristo así también trabaja en la vida nuestra, preparando nuestro futuro. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Isaías capítulo 40, busquemos. Antes del libro Jeremías está Isaías. Capítulo 40, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué dice la Biblia? Nuestros pecados ya son perdonados. Nuestros pecados ya son perdonados, todos nuestros pecados. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Cómo Jehová recibió doble? ¿Quién pagó por nosotros entonces? Jesucristo. Jesucristo pagó en vez de nosotros. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. Jesucristo ya pagó la paga del pecado por nosotros. ¿Cómo? Por su propia sangre en la cruz, derramando toda su sangre, entregándose su cuerpo en la cruz. Así Él murió para pagar la paga del pecado. Eso logró Jesucristo. Por eso Dios dice que ya recibió doble de nuestros pecados. Ustedes tienen muchos pecados, cometieron muchos pecados. No se preocupen por nada. Jesucristo ya pagó doble. Jehová ya recibió doble por nuestros pecados. Esto es lo que hace Jesucristo para todos nosotros. Ustedes no se preocupen por sus pecados. Jesucristo ya pagó doble, más que suficiente.
Si ustedes cometieron millones de pecados, Jesucristo ya pagó 2 millones. Por 2 millones de pecados ya pagó. Por eso no va a haber ningún problema delante de Dios. Así es la obra del Señor Jesucristo. Jesucristo tiene suficiente poder para limpiar todos los pecados de nosotros. Él ya vino, ya logró todo. Él ya cumplió toda la promesa de Dios. Entonces, nosotros, por medio de Jesucristo, ya somos limpios. Ya somos justos, salvos también. ¿Por qué no? Para eso vino Jesucristo y ya logró. En el libro de Antiguo Testamento hay muchos símbolos de la salvación que Dios nos muestra. Un ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando salió de Egipto, por último Dios envió la plaga, mortandad. Eso era herir a los primogénitos. Ahí los israelitas, ¿cómo sobrevivieron entonces? ¿Cómo recibieron la salvación de esa plaga de mortandad? Por la sangre del Cordero. Por la sangre puesta en la puerta de esa casa donde ellos estaban. Por la muerte del Cordero vivieron ellos, por la sangre. Eso también es el símbolo de Jesucristo. También en el diluvio de aguas, en la época de Noé, Dios nos muestra la salvación a través del arca que hizo Noé. El arca también es el símbolo de Jesucristo. Solamente en Cristo hay esperanza, hay perdón del pecado, hay salida también. Dios así trabaja en la vida nuestra. Así nos muestra sobre la salvación. También Lot, cuando estaba en Sodoma y Gomorra, Dios envió sus ángeles para salvar a Lot de Sodoma y Gomorra. Así es. Antes del juicio, Dios siempre preparó la salvación para nosotros también. ¿Cómo Dios preparó entonces nuestra salvación? A través de Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. Él quitó el pecado del mundo y pagó la paga del pecado en la cruz. Por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, nosotros somos salvos, justos, limpios. Sí. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. Así es Jesucristo. José, cuando se encargó del asunto, siempre resolvía, ordenaba, arreglaba perfectamente sin falta. José, como el gobernador de Egipto, preparó ante el hambre de 7 años, durante 7 años de abundancia. Por eso en Egipto nadie sufrió por el hambre, porque había suficiente alimento. Así es. Jesucristo trabaja así en la vida nuestra. Amados, que ustedes crean en Jesucristo. No hace falta tener miedo, ni asustarse, ni decepcionarse, sino que crean en Jesucristo que ya nos preparó
nuestro futuro, el juicio final. Jesucristo ya preparó por su propia sangre y su cuerpo. Así nos dejó bien limpios, bien justos, bien salvos también. Ustedes no busquen la solución en sí mismos, por sí mismos, no, sino en Cristo está la solución que Dios preparó. En Cristo está toda la clave, toda la respuesta también. La Biblia así nos muestra sobre Jesucristo constantemente. Hoy hasta aquí compartimos. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el Evangelio correcto a las personas y son quienes guían
ayudan a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk Par, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la Misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal
de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 25 del versículo 31. San Mateo, el capítulo 25, el versículo 31 hasta 46, leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de directo os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hasta el versículo 46 he leído. Este libro, San Mateo, estaba hablando
varias veces acerca del tiempo postrero. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y qué es lo que va a ocurrir, va a surgir en el mundo. Entonces, ahora nosotros hemos leído desde el versículo 31, está hablando acerca de el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él va a sentarse en su trono, porque nuestro Dios le encomendó todo derecho de juicio al mundo antemano de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nuestro Dios no va a juzgar, sino que Jesucristo va a juzgar. Luego, Jesucristo, cuando va a sentarse en su turno, en aquel entonces va a levantar a todos los hombres. Por esa razón, hay dos tipos de juicio existe. Hay dos tipos de resurrección existe. ¿Cuál es? Uno es la resurrección para los justos. También la resurrección para los pecadores. La Biblia nos enseña claramente que después de morir no se termina nuestra vida, sino que nuestra vida va a seguir. Solamente nuestro cuerpo es como si fuera una cáscara nada más. Por eso la muerte es una separación, no es que desaparece. Porque formando nuestra vida por medio de polvo de la tierra, y también Dios sopló aliento de vida en el cuerpo y luego formó ser viviente, ¿no? Como ser humano. Por esa razón, mientras tanto que estamos teniendo la carne, necesitamos comer, beber, descansar, etc. Pero creo que después de morir, ya despoja del cuerpo. Por esa razón ya solamente puede tener el mundo del espíritu. Por medio del mundo del espíritu, creo que no es necesario comer, descansar, etc. No sé muy bien, porque yo no fui al reino de Dios, ¿no? Todavía no sale video de YouTube, de internet, y cómo está la casa del cielo, cómo está el terreno. Pero únicamente nosotros podemos imaginar que hay frutos de un árbol que da variedad, diferentes frutos. Y también hay ríos de la vida. Y luego camino, todo son como de oro, así dice. Más o menos, solamente así nomás. Yo no sé muy bien qué tipo de cama se usa y tal vez puede acostarse para dormir, o no sé. Esta cosa no está escrito en la Biblia. Únicamente yo puedo decir que después de morir no se termina nuestra vida, sino que sigue nuestra vida. Por esa razón, la gente antes de morir ya tiene que solucionar la tarea. ¿Cuál es la tarea principal de nuestra vida? Eso es, ¿cómo puede vencer el juicio eterno de Dios? Porque como lo que está apareciendo, Jesucristo preguntará a cada uno. Se divide dos grupos. O sea, antes de preguntar a cada uno, ya Jesucristo puede dividir dos grupos. Un grupo como tipo ovejas, otro grupo que se queda en lugar de izquierda, y las cabras, así dice. Entonces,
las ovejas y las cabras totalmente diferente, nacionalidad diferente, especie de animal diferente. Por esa razón acá sale, Jesucristo va a preguntar a los justos, así dice, también a los pecadores, directamente. No depende de obra que sea juzgado o no juzgado, sino que ya después de resucitar, de primero se dividieron. No es que depende de su obra, puede elegir cada uno, se queda acá y allá, no. Al resucitar directamente se divide. ¿Por qué? Porque después de recibir el perdón de los pecados, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor para que nosotros renazcamos. Es muy importante. Por esa razón, cuando uno recibe la salvación, siendo justo, siendo hijo de Dios. Por eso esta identidad va a seguir después de morir y luego al resucitar, va a resucitar como hijo de Dios. Pero siendo pecador, ya va a seguir como pecador. Por eso después de resucitar, ¿cómo se resucita? Como la cabra, así dice. Por esa razón nosotros podemos investigar una palabra, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 8, leo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Así dice. La verdad que esta palabra, ¿no? Sale confesión para ser salvo, pero entre muchos pastores estaban cambiando la letra. ¿Sabe qué? Mucha gente estaba invitando a la gente y confesando sus pecados, ya será salvo. Así estaba invitando la oración e invitando a los pecadores. Pero en esta palabra nos explica que debería confesar de qué. De que el Señor es como Jesucristo es nuestro amo y el Señor y dueño. Eso es. Significa que con tu boca que Jesús es el Señor. Señor en aquel entonces utiliza ese como mayúscula, es decir que se refiere a nuestro Dios, nuestro amo, nuestro rey, este sentido. Porque mucha gente estaba viviendo en su deseo carnal, también siendo como dueño de su vida, ¿no? Por sí mismo, como si fuera dueño, podía tener decisión para estudiar, trabajar, ganar, usar. Todo depende de su obra. Toda la cosa depende de su decisión. Pero aceptando a Jesucristo como su Salvador, ya tiene que considerar como el siervo de Jesucristo. Por eso automáticamente Jesucristo será su Señor. El que confiesa, ya esta persona será siervo. Eso es. Teniendo la relación
con el Señor Jesucristo y nosotros. También hay una condición más. Nuestro Dios le levantó a Jesucristo. Es decir, que Jesucristo ya fue resucitado por medio del poder de nuestro Dios. Dos cosas. Para ser salvo se necesita relación, dos cosas. Uno es, con su boca puede confesar que Jesucristo es mi Salvador, mi Señor. También Dios le resucitó. Significa que la resurrección ya canceló, ya cumplió la voluntad de Dios para pagar el precio de pecado de nosotros. Por eso en el corazón de uno ya tiene que creer que Jesucristo murió en la cruz en vez de mí. Es como igual que su muerte es mi muerte. Su sacrificio es mi sacrificio. Por eso la resurrección ya Dios tiene razón para justificar a mí. Eso es. Por eso la confesión, hay dos clases de confesión. Uno que después de recibir la salvación, siendo justo, si tiene pecado, si tiene error, puede confesar que había tenido error. Pero debería creer que Jesucristo ya había limpiado todos sus pecados y luego se arrepiente para que camine bien ante Dios. Eso es corrección. Pero ahora lo que está hablando confesión sobre salvación, para recibir la salvación. Pero primera de Juan está hablando confesiones después de recibir la salvación siendo justo. Si comete en aquel entonces puede confesar, reconociendo de su maldad. Además, por la sangre de Jesucristo ya había purificado, limpiado, incluye todos sus pecados, para que camine en la luz, para que tenga relación con la iglesia, para que sirva al Señor con la luz. Dos cosas son diferentes. Romanos capítulo 10, lo que está hablando sobre confesión, eso es para recibir la salvación. Primera de Juan, eso es después de recibir la salvación siendo justo, si anda en la oscuridad y si tiene pecado, en aquel entonces puede confesar que había cometido y luego creyendo que Jesucristo ya había purificado. Dos cosas tienen que estar en el corazón de justo, ¿no? Pero ahora ya, ¿qué relación está teniendo para ser salvo? Solamente con su boca, que Jesucristo es mi Señor. También Dios le levantó de su tumba para que yo sea como justo, salvo. Por esa razón, como dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, es muy importante, ¿no? Con el corazón se cree. ¿Qué es lo que cree? En la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna para recibir la justicia de Dios. Luego, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con su boca, ¿qué es lo que tiene que confesar? Como lo que está apareciendo en el versículo 9, ¿no? Ya Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo ya limpió todos mis pecados. Por eso la gente puede confesar de lo que había creído en su corazón. Por eso nosotros estamos repitiendo, ¿no? Jesucristo hizo la redención eterna. Eso es una confesión. También Jesucristo nos santificó. Es una confesión. Jesucristo nos hizo justificación y perfección. También eso es la confesión. Confesando que Jesucristo me
justificó, santificó y perfeccionó. Por eso yo soy justo, santo, perfecto. Eso es la confesión que acompaña con la fe. Después de recibir la salvación, ya, ¿cómo puede vivir? Como lo que apareciendo acá, San Mateo capítulo 25, ¿no? Entre el grupo de los justos. Por eso los grupos de justos, ya, ¿cómo pueden vivir? Al ver a los enfermos y entre los justos salvos, puede acercar, puede orar, puede pedir al Señor para que Dios le cure. También al ver a los hermanos salvos que tienen hambre, dificultad, también puede apoyar, ayudarle. También entre los justos que estaban encarcelados, entonces visitando y conversando, dándole una fuerza espiritual. Significa que Jesucristo, después de ser arrebatado, nos entregó el miembro del cuerpo de Jesucristo, es la iglesia. Por esa razón, ¿no? Después de recibir la salvación, siempre nosotros tenemos que considerar cada miembro es como miembro del cuerpo de Jesucristo, sirviendo a la iglesia, atendiendo, sirviendo a los hermanos, con corazón, como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, ¿no? Alguna persona, ¿no? Después de recibir la salvación, puede servir a los hermanos, a la iglesia, al siervo de Dios, constantemente, con corazón. Puede apoyar, puede ofrendar, puede visitar, puede ayudar. Pero entre los pecadores ya no tiene nada que ver con la iglesia santa, porque entre los pecadores todavía no han recibido la salvación, quedándose en sus corazones condenación y el pecado. Por esa razón ya no puede tratar así. Por esa razón, como dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Descubriendo que originalmente Dios había preparado el infierno para encarcelar a los diablos y sus ángeles. Significa que Satanás y a los diablos, nada más. Dios no quería meter a los hombres al infierno, porque Satanás había hecho gran tradición y hizo golpe de estado en el cielo, porque en el corazón de un ángel quería ser como igual que Dios. No solamente un ángel, sino también mucha cantidad de ángeles estaban acompañado con Satanás. Por esa razón, Dios quería meter al infierno los diablos como ángeles corruptos. Pero acá sale, ¿no? Los que se quedan al lado de izquierda, que entren al infierno que está preparado para meter a los diablos y Satanás, porque estaba metiendo a los pecadores, porque son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque Jesucristo ya vino al mundo y cargando el pecado del mundo, Jesucristo ya había crucificado, derramando toda la sangre, también se resucitó de su tumba. A través de la vida de Jesucristo hizo perfectamente la salvación, eterna redención.
Pero entre los malditos, solamente ellos querían cumplir el mandamiento de Dios. Eso es contra la obra de Jesucristo. Porque solamente tenía que aceptar la obra de Jesucristo, suficiente. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pero mucha gente quería mostrar sus obras. Por eso nunca había cambiado de sus identidades. La identidad que era como descendiente de Satanás. Por esa razón Jesucristo estaba exhortando a los fariseos como escribas, como decían, sus padres son diablos. Entonces, el padre es el diablo. ¿A quién se refiere? A los que estaban esforzando cumplir el mandamiento de Dios, pero nunca había purificado sus pecados. Porque para ser perdonado de sus pecados, únicamente tiene que tener relación confiando en la sangre de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo perfectamente la redención eterna. Por esa razón nosotros solamente tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, así dice. El versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La verdad que San Mateo capítulo 25 está hablando esta palabra, mueren. Toda la gente ya no puede vivir eternamente, sino que van a morir. Pero después de morir, ¿qué está esperando? El juicio eterno de Dios. Pero ¿quién puede vencer el juicio eterno de Dios? Únicamente el versículo 28, como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cómo dice? Una sola vez. ¿Cuándo se usa una sola vez? ¿Cuándo se usa una sola vez? Ya, por ejemplo, para comprar el producto de reloj, ya, más o menos $15, máximo $20. Pero si me vende por cuota, entonces cada mes yo tengo que pagar $1. Pero una vez, ¿ya? Yo puedo decir al vendedor, ya, una vez yo voy a cancelar. Yo cancelé. Entonces, ¿cuánto dinero tiene que cancelar? $2. Solamente $2. Yo cancelé y luego yo digo, ya, yo cancelé todo. ¿El vendedor acepta o no acepta? El vendedor me dice, Señor, cuente bien. El precio es $20. Usted está pagando $2. ¿El precio es 20? Sí. Yo pago $2. Falta 18. Me equivoqué. Entonces yo voy a pagar en cuota. Entonces ahora solamente tengo $2. En aquel entonces ya lucha una vez o a cada mes, así. Ya, por ejemplo, Jesucristo sí quería llevar nuestros pecados una vez, después de orar, ya 2 veces, después de orar, ese hombre, o fulano, menguano y todo, o 3 veces, ya pasando ya 1000 años, ya junto todo llevar. No puede usar una sola vez todo. ¿Cuándo se usa una vez? Una sola vez. Desde
que Jesucristo cargó el pecado del mundo hasta el fin del mundo una sola vez. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muchos se refiere todos completos del mundo, pasado, presente, futuro. Y aparecerá, ya está añadiendo, ¿no? Aparecerá. ¿Cuándo va a aparecer? En el libro de San Mateo, capítulo 25, ahora 31, el versículo 31 está hablando. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¡Wow! Sin relación con el pecado. Significa que al ver la gente, si tiene pecado, ¿por qué ya todavía está llevando por sí mismo su pecado? Jesucristo llevó una sola vez para todo. Pero ya uno que está teniendo pecado, porque no aceptó. Por eso yo digo, ¿no? ¿Quién se va al infierno? ¿El que cometió bastante? No. El que no cree que Jesucristo llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre. Esa cosa. Porque Jesucristo ya llevó todo, pero no cree. Si no cree, no vale. Ya otra vez. No cree lo que había hecho la redención eterna por la sangre de Jesucristo, no vale. ¿Por qué no vale? No cree. Si cree, vale. Vale. Si cree, vale. Por eso la salvación viene por la fe, por la gracia de Dios. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quién tiene que esperar a Jesucristo? Como las ovejas, los que no tienen pecado. ¿Por qué? Siendo justo. Por eso, últimamente vamos a confirmar, como dice San Mateo capítulo 25, último versículo. Así dice. Vamos a leer todos juntos. Ya, prepárense. 1, 2, 3, 46. ¿Está listo o no? Ya, San Mateo capítulo 25, el versículo 46. 1, 2. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. ¿Quién va a tener la vida eterna entre los justos? ¿Quién es justos? El que acepta la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por la fe puede ser justo. Por eso los justos solamente podrán vivir eternamente en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante para ser renacido, para recibir perdón eterno, para ser justo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Gracias por la atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está teniendo plan para juzgar al mundo. Un día Jesucristo viene por segunda vez al mundo y luego va a resucitar a todos los hombres del mundo. Pues hay dos tipos de resurrección ahí. Uno es la resurrección de juicio eterno de Dios y también para los justos que va a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nosotros podemos agradecer al Señor porque Dios había dado perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, tenga misericordia del mundo, porque todavía mucha gente están siendo como pecadores, teniendo condenación, y luego quiere cumplir el mandamiento de Dios para mostrar su buena obra. Pero nada que ver nuestra obra para ser salvo. Solamente se necesita confesar que Jesucristo es nuestro Señor, Salvador, y también Dios le resucitó de su muerte para justificar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición, que nosotros podamos aprender cada día la palabra de Dios.
Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Dios les bendiga. Las teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces.
Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Buenos días, ¿cómo están todos? Capítulo 41, el versículo 50, busquemos. ¿Ya buscaron? Voy a leer Génesis 41, 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hasta el 52 hemos leído. José fue levantado como el gobernador sobre toda la tierra de Egipto por la prudencia de Faraón. Así José fue levantado. Así empezó a trabajar en Egipto con la sabiduría de Dios. José, gobernado en Egipto, se casó con Asenat, hija de Potifera. Dios le permitió los hijos a José. El primer hijo se llama Manasés. Manasés quiere decir el que hace olvidar. Quiere decir olvidar es Manasés. Luego el segundo hijo también nació. Su nombre es Efraín. Fructífero significa. Le llamó diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Por eso Efraín es fructífero. Así fue la vida de José. En el corazón de José había mucho recuerdo dolorido que llegó
que llegó a través de los hermanos de José. Los hermanos de José le persiguieron a José, por fin le vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Luego llegó a la casa de Potifar como un esclavo. Luego, por el pecado de la mujer de Potifar, José entró en la cárcel. Claro, José se superó de estas situaciones y dificultades por la fe en Dios, por la esperanza que Dios le dio a través del sueño que tenía. Pero todo este momento fue bastante duro, dolorido, afligido también. Después de ser levantado como el gobernador de Egipto, que Dios le había preparado toda esta bendición. Después de ver la voluntad de Dios, José, él se olvidó de todo el recuerdo dolorido, de lo que recibió de sus hermanos. José pudo olvidarse de la tierra que salió, de lo que recibió de sus hermanos, de lo que recibió de la mujer de Potifar también. Las dificultades, las aflicciones, las angustias, las situaciones, todo esto, José, él se olvidó de todas estas cosas. Por eso le llamó el nombre de su primer hijo, Manasés, diciendo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Así empezó la vida nueva, como el gobernador de Egipto. Luego, el segundo hijo le llamó Efraín, diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A través de estos nombres de los hijos de José, nosotros podemos ver lo que Dios nos permite a nosotros también. Después de recibir la salvación del pecado, surgen muchos cambios. Pero el primer cambio que viene es olvidarse de su tiempo pasado, el momento dolorido, afligido, como José. Antes de recibir la salvación del pecado, todos pasaron por la oscuridad, por las tinieblas, sufriendo por los pecados, por las situaciones, quebrantado. Así llega a encontrar con Jesucristo. Al recibir la salvación del pecado, ya pueden olvidarse de todo lo que sucedió, de su tiempo dolorido, afligido también. Eso es lo que viene al recibir la salvación del pecado. Dios, para llevarnos a Cristo, para permitirnos a oír el Evangelio, quebrantó el corazón nuestro. La confianza, la esperanza humana que había en el corazón nuestro, Dios tenía que quebrantar. A través de esa dificultad, ¿sí?,
nosotros hemos podido encontrar con el Señor Jesucristo. Todos pasaron por ese momento. El hombre que cayó en manos de ladrones, él también experimentó el fracaso. Sí, él sufrió por causa de los ladrones. Luego, por la gracia de lo que hicieron los ladrones, él pudo encontrar con el samaritano. Mejor dicho, pudo recibir lo que le ofreció samaritano. A través de eso, él empezó a llevar la vida nueva en el mesón. La mujer samaritana también tenía 5 hombres, pero ella no estaba satisfecha. Ella estaba sufriendo muchísimo por sus maridos, cambiando cada vez. Estaba con el 6º hombre, pero ella no pudo menos que responder: no tengo marido. A ella se nota cómo era la vida de esta mujer samaritana, ¿verdad? Así ella sufría. Estaba muy quebrantada, angustiada, afligida. Así estaba. En ese momento, ella encontró con Jesucristo. Si ella no hubiese pasado por ese tiempo dolorido, no iba a poder recibir a Cristo quien le visitó. Pero ella, como tenía sed, sufriendo muchísimo, cuando Jesucristo le presentó a esta mujer sobre el agua viva que salte para siempre, ella: Señor, dame esa agua, para que yo no venga a beber otra vez el agua, por favor. Así ella por fin encontró con el Mesías, dejó su cántaro y se fue corriendo a la aldea para predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Ella, antes de encontrar con el Señor Jesucristo, también sufrió muchísimo. Al encontrar con Jesucristo, ella también se pudo olvidarse de su tiempo afligido, angustiado, obviamente. Así es, así Dios trabaja. Entonces, eso es lo que viene primero después de recibir la salvación del pecado. Dios, por eso, para darme esta vida eterna, para darme la salvación del pecado, Dios me tenía que permitir tal situación. Entonces eso fue todo por un propósito. Dios me permitió. Así, Pedro ha trabajado durante toda la noche echando su red, pero no pudo ganar ni pescar ni un pez. Pero después de encontrar la cantidad de los peces, su red estaba por romperse. Él, a través de la palabra del Señor Jesucristo, encontró la cantidad de los peces. Él también pudo olvidarse de esa noche dolorida. Dios preparó mi corazón para poder aceptar la palabra del Señor Jesucristo. Por eso yo necesitaba experimentar sí o sí este fracaso. Ahí se olvidó. El hijo menor sufrió tanto, ¿sí?, en el chiquero.
Él también, al encontrar con el Padre que estaba lleno de la bendición del amor, con el mejor vestido y calzado, anillo, con el becerro gordo, al encontrar con su padre, al volverse a su padre, el hijo menor también podía olvidarse de su tiempo dolorido pasado. Así es. Eso es lo que sucede después de encontrar con el Señor Jesucristo. En mi vida también sufrí, no sé, creo que no alcanza a lo que sufrieron, ¿sí? Como Pedro, la mujer samaritana. Pero yo también sufrí bastante. No solo yo, sino toda mi familia completa. Pero al recibir la salvación del pecado, yo pude olvidarme de ese dolor, de esa aflicción. Claro, yo puedo contar porque cómo fue, así como Dios preparó nuestro corazón. Pero ya no, ese momento ya no, ese recuerdo no se queda como una aflicción en mi corazón, sino la alegría, me da gozo. Sí, en ese momento nosotros sufrimos por la pobreza, por la situación, pero Dios a través de eso preparó el corazón nuestro. Entonces, ya no es más aflicción, ni angustia, ni dolor, sino es la alegría y la bendición. Por eso yo así les cuento a los demás, ¿sí?, lo que Dios hizo en mi vida, cómo me permitió encontrar este evangelio. Eso es lo que sucede después de recibir la salvación del pecado. Pudo olvidarse de todo lo que ha sucedido y pasado. Vamos a ver el libro Éxodo, capítulo 12, también dice la misma cosa. Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. No sé en qué mes estaba en ese momento, pero ese mes será primer mes del año. ¿Sí? Será principio de los meses. Cuando Dios le dijo esta palabra a Moisés, antes de la Pascua, a través de la Pascua, ese mes va a ser el principio de los meses. Vamos a suponer que estaba en julio, pero a través de la Pascua ese mes ya viene a ser primer mes. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que ha pasado, ya pasó un mes o 3 meses, 5 meses, eso no importa. Ahora vamos a empezar de nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que sucedió antes, ya Dios no mira ni valora. Eso ya no tiene sentido. Quiere decir que puede olvidarse de su tiempo pasado y puede empezar la vida nueva. Así es la salvación. Desde que uno recibe la salvación del pecado, no importa cuántos años tiene en ese momento, pero Dios le hace empezar la vida desde cero. Uno a los 30 años, si recibe la salvación del pecado, ahí ya cuenta de nuevo. Primer año de su vida. Primer año de su vida. ¿Sí? Espiritualmente digo. Su cuerpo 30 años tiene, pero su espíritu tiene ya recién nacido, un bebé recién nacido. Así uno al recibir la salvación del pecado
se olvida de todo el tiempo pasado. Así es. No solamente nosotros nos olvidamos del tiempo pasado, sino Dios también. Por eso Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Todo lo que pasó, todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo, sea lo que sea, Dios ya no se acuerda más. Por eso Dios nos hace olvidar también lo bueno y lo malo. Desde ahora ya empezamos la vida nuestra en Cristo, por la fe en Jesucristo. Así es. Por eso, así José le nombró su primer hijo, Manasés. Manasés. Claro, después de encontrar lo que Dios preparó, José ya no se quedaba con ese rencor, con ese dolor, con esa ira. No, hacia sus hermanos ya no. Hacia la mujer de Potifar tampoco. Por esta razón Dios me trajo, por eso Dios me permitió tal situación, tal cosa. Entonces no fue por la culpa de ellos, sino era el plan de Dios y la voluntad de Dios. Así uno puede olvidarse de todas las cosas. Así es. Después que viene Efraín. Después de Manasés viene Efraín. En la vida nuestra, Señor, primeramente nos hace olvidar de todas las cosas pasadas. Luego nos da Efraín, que dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahí viene la bendición. Así Dios le hizo fructificar. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Fructífero, ¿cuándo viene? Después de Manasés. Después de que cada uno se olvida de su tiempo pasado. Entonces desde ahí empieza Efraín. Empieza a crecer Efraín en su vida. Así Dios nos hace fructificar. Así es. Dios en la vida nuestra fielmente trabaja. Por eso, al recibir la salvación del pecado, Dios nos hace olvidar de todas las cosas pasadas. Porque nosotros ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso, lo que ya sucedió, lo que ya pasó, ya eso no es tan importante, ni nos ayuda, ni nos afecta tampoco. Nosotros avanzamos la vida por la fe en Jesucristo. Desde ahí empieza la vida nueva, desde la salvación del pecado. Desde ahí nosotros podemos caminar con Dios sin ningún problema. Podemos esperar a Dios también, por supuesto. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Amados, olvídense de sus pecados, de lo bueno y de lo malo igual. Olvídense de todo lo que sucedió antes de recibir la salvación del pecado. En Cristo ya somos nueva criatura. Dios ya nos dirige la vida nuestra como la vida nueva, con su poder, con su amor también.
Dios tampoco se acuerda de nuestros pecados. ¿Sí? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así dijo Dios. Así está escrito. Dios tampoco se acuerda. Por eso nosotros podemos llevar la vida nueva como nueva criatura delante de Dios. Espero que haya Manasés en la vida de ustedes. A través de Manasés pueden empezar la vida nueva, fructífero, bendita. Sí, ¿por qué no? Puede, ¿por qué no? Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Sí. Efraín viene después de Manasés. Si uno aún sigue con el pecado, no puede venir Efraín, no puede nacer Efraín en su vida. Sino al nacer Manasés, después de venir Manasés, luego viene Efraín. Dios no cuenta más lo que salió de nosotros, ni lo bueno ni lo malo. Ustedes también olvídense de todo lo que ha sucedido. Lo malo, lo bueno, igual, todos. Luego, que empiece la vida nueva en Cristo Jesús. A través de Jesucristo nosotros podemos avanzar la vida nuestra. Busquemos Gálatas capítulo 2 y 20. El libro Gálatas que está en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 2, 20. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Nosotros ya fuimos crucificados en la cruz juntamente con Cristo Jesús. Así Dios nos dice. Por eso Dios no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Ustedes también, olvídense. Ya está juzgado, destruido, castigado, muerto. Por eso no hace falta tocar ese punto. ¿Por qué? Ya está muerto. Nosotros ya estamos crucificados en la cruz juntamente con Jesucristo. Ya está juzgado. Todo lo que pertenece a nosotros. Solamente nos queda la bendición que viene a través de Jesucristo. Ustedes no miren a sí mismos, sino que esperen a Jesucristo, que trabaja la vida con mucho gusto libremente. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Manasés, luego viene Efraín. Después de olvidarse de todas las cosas que sucedieron sin Cristo, Dios no se acuerda más, ni valora. Dios quiere que nosotros nos olvidemos también. Ahí podemos empezar la vida nueva. Como nueva criatura, ¿sí? Como un ser perfecto también, por la gracia del Señor. Así Dios nos muestra a nosotros a través de la
Biblia. Amados, recuerden bien, Manasés, luego viene Efraín. Sin Manasés no puede nacer Efraín en la vida nuestra. Por la fe en Jesucristo, olvídense de su vida pasada, propia. Solamente nos queda Jesucristo, la vida nueva en Jesucristo, mejor dicho. Que vean la obra del Señor en la vida de ustedes, después de entregarse en la mano del Señor toda su vida, después de olvidarse. Ahí viene fructífero. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad.
He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. A continuar la clase. Era muy raro. Se acordaba bien claramente, le parecía que tenía un significado muy importante en el sueño. Por eso él llamó a todos sus magos y los sabios, pero nadie pudo interpretar el sueño de Faraón. En aquella época, la civilización de Egipto era bastante avanzada. En la historia del mundo, la civilización de Egipto es una parte muy importante y grande, ¿verdad? Quiere decir que en Egipto había muchos sabios, inteligentes. La ciencia, la matemática, la arquitectura, todo estaban muy desarrollados. Entonces los magos, eso vendría a ser como los doctores de esta época, ¿no? Profesionales, inteligentes entre los seres humanos. Pero ellos no podían interpretar, como que no podían interpretar, tampoco ellos tenían solución. Pero José, él al oír el sueño, pudo interpretar. 7 vacas son 7 años. 7 espigas también. Primero vendrán 7 años de abundancia, luego el hambre durante 7 años. El hambre que viene devorará la abundancia que hubo. No solamente José interpretó, sino dio la solución. Así tiene que hacer Faraón. Así es. Este tema es de la salvación del mundo, del pecado. No solamente la tierra de Egipto. Si no hubiese levantado José por el hambre que hubo, iban a morir todos de hambre. Ahí estaba Israel con sus hijos. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob, Judá. ¿Sí? Ahí iba a morir Judá, Jacob, todos. Entonces, este plan, el hambre de 7 años, era el plan de Satanás para cortar la genealogía de Jesucristo. Entonces, para resolver este asunto tan importante, para salvar al mundo, ese tema ya no era lo que podían tocar los seres humanos.
el más sabio entre los seres humanos, su sabiduría, su inteligencia, su capacidad, no alcanza. No puede interpretar el tema de la salvación, ni puede comprender tampoco. Solamente el Espíritu de Dios que estaba en José podía interpretar, podía darle una solución exacta y correcta. Así es, entre los seres humanos y Dios hay gran diferencia. Haga lo que hagan los seres humanos, igual es inútil. Para Dios no es nada. La sabiduría, la inteligencia, la experiencia, la capacidad, la habilidad de los seres humanos, las mejores del mundo, pueden ser mejores y lindas y excelentes ante los demás seres humanos. Pero para Dios, eso no es nada. Son basuras nomás. Para los seres humanos es muy excelente, muy precioso, muy grande. Pero para Dios es una tontería. Para Dios eso no es nada. ¿Sí? A través del capítulo 41 del libro Génesis, nosotros podemos ver la diferencia de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría que brindó José era la sabiduría de Dios. Eso no era de la tierra, ni de la carne, ni del ser humano. Todos los sabios y magos de Faraón solo tenían la sabiduría de la carne, de la tierra. Por eso ellos ni siquiera podían interpretar. Así es. En la Biblia, ahí está la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros, para aceptar la sabiduría de Dios, para recibir el corazón de Dios y la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Si nosotros seguimos con la sabiduría nuestra, con nuestra experiencia, con nuestro cálculo, con la razón nuestra, nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestro cálculo, nuestra idea, chocarán con la palabra de Dios. Nosotros no podremos recibir lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Por eso, lo mejor es dejar nuestros pensamientos. Ahí la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere dar, puede llegar en el corazón nuestro. Si no, nuestra idea, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro sentimiento enfrentarán contra la palabra de Dios. Expulsarán la palabra de Dios. Así la palabra de Dios no podrá llegar en la vida nuestra, ni podría manifestarse tampoco. Por eso Dios ya había dicho bien claramente: el impío deje su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Así es. Para poder volverse a Jehová, sí o sí tiene que dejar su camino y sus pensamientos. Luego recién puede volverse a Jehová, a la palabra de Dios. Así es. Dios tiene sabiduría. Dios tiene la bendición que preparó para nosotros. Dios ya preparó la vida eterna, toda la bendición, toda la abundancia de Dios. Claro. José
tenía sabiduría y solución. Dios había preparado a José. Lo que hizo José, lo que dijo, lo que interpretó no era de José, sino de Dios que había preparado. Era suficiente para salvar a todo el pueblo de Egipto hasta la tierra de Canaán también, para Israel y sus hijos. Sí, así es. La sabiduría de Dios es muy grande. Es suficiente para salvarnos, para darnos la vida, la ley, cumplir los mandamientos. Tenemos que hacer todo lo posible. Claro, tenemos que ser buenos, excelentes. Así Dios nos puede bendecir. Este pensamiento, eso todo el mundo tiene. Eso es lo que ya está formado en el corazón de todos los seres humanos. Eso no solamente dice los creyentes en Cristo, sino de otras religiones igual, de otras ideologías también, de cualquier filosofía también. Para recibir la bendición, tiene que hacer lo bueno, ¿sí? Lo malo, el malo recibe la maldición y el bueno recibe la bendición. Eso es lo que hay en este mundo, ¿sí? Sin importar la creencia. Fuera de los cristianos, igual. Todo el mundo tiene esa idea. ¿Sí? En Corea, hay un dicho, hay un cuento. A través de un cuento hay un dicho. En un cuento dice, había un hombre muy bueno, ¿sí? Pero era muy pobre. Y ese hombre encontró un día un golondrina que que se cayó en el suelo y su ala estaba rota. Tuvo una fractura. Entonces, ese hombre cuidó muy bien esa golondrina que cayó, y cuidó y le curó, ¿sí? Vendando así su ala, alimentando también. Y así era tan bueno, ¿sí? Y generoso también. Luego esa golondrina y se curó y se voló, se fue volando. Luego trajo una semilla, ¿sí? Una semilla de zapallo. Entonces ese hombre plantó esa semilla, ahí salió zapallo. Luego, ahí desde la planta de zapallo, ahí crecieron zapallos grandes. Entonces ese hombre, y después, y queriendo ya cocinar, y cortó el zapallo. ¿Qué hay dentro del zapallo? Nada, la semilla, otra semilla, y hay hueco también, ¿sí? Pero dentro de ese zapallo
salieron muchas joyas, oros, platas. ¿Cómo puede salir esta cosa dentro de un zapallo? Pero así dice el cuento. Quiere decir que ese hombre le trató muy bien a una golondrina, así era tan bueno. Por eso ese hombre se hizo rico, ¿sí? Porque era bueno, porque le cuidó de golondrina. Él tenía otro hermano mayor que era riquísimo, él era muy rico, millonario era. Pero ese hombre era muy malo, muy duro, muy tacaño, ¿sí? Entonces, ese hombre se enteró de que su hermanito, que era pobrecito y miserable, por una golondrina, recibió tanta riqueza, bendición. Por eso, ese hombre maldito, el mayor, hermano mayor, buscó la golondrina. ¿Dónde está el que cayó en el suelo? Yo también voy a curarla y voy a recibir la riqueza. Pero no podía encontrar. Por eso él encontró un nido y ahí subió y agarró, cazó una golondrina, agarró, luego, a propósito, quebró su pierna. Luego, vendando así, hizo curación. Luego, esa golondrina se fue volando, después también trajo una semilla. Eso es. Ese hombre plantó esa semilla, también salió zapallos grandes. Ahí él cortó los zapallos, abrió, ahí salieron los asaltantes, los malditos, ¿sí? Y malograron la casa de ese hombre. Y eso creo que esa clase del cuento por todo lado hay, en Asia, en Europa, y en América. Si uno le trata bien a la naturaleza, a los animales o a la gente, si es bueno, recibe la bendición y recompensa. Si es malo, recibe la maldición. Por eso todo el mundo quiere ser bueno, trata de ser bueno, ¿sí? Eso es lo que hay en el corazón de todos los seres humanos. Entonces, teniendo esa idea, no solamente esa idea, sino otra idea, otro sentimiento, sea lo que sea, si lo que sale del corazón del ser humano, con ese corazón, aunque suena bien, se ve lindo, se ve excelente, con el corazón, con lo que sale del corazón del ser humano, si está delante de Dios, si quiere recibir la palabra de Dios, no puede. Porque la palabra de Dios es muy, muy diferente. Por eso, lastimosamente, muchos leyendo la misma Biblia no pueden recibir lo que Dios quiere darnos a nosotros. No puede. ¿Por qué? Su corazón ya está lleno de su conocimiento, de su razón, de su idea también. No puede recibir. Por eso, ¿qué pasa? Interpreta a su manera. Quiere decir que no llega lo que Dios envía, sino se cambia en el corazón. Se cambia. Así es. Por eso, leyendo la misma Biblia, hay muchos que piensan, para ir al reino de los cielos tenemos que ser buenos. Para recibir la bendición de Dios también tenemos que ser buenos, excelentes.
Así, con esa idea se queda. Lastimosamente. No pueden, con ese concepto, no pueden encontrar lo que Dios preparó para nosotros. Por eso cada uno tiene que dejar su pensamiento delante de Dios. El ser humano, aunque le presenta a Dios lo mejor de su obra, de su comportamiento, de su vida, no puede recibir la bendición, solamente la maldición. ¿Por qué? La justicia del ser humano es como un trapo de inmundicia. Eso es la realidad. Por eso Dios no espera algo lindo de nosotros, sino Dios preparó a Jesucristo, su Hijo unigénito y primogénito. Dios no le interesa, ni nos pide, ni nos espera que hagamos algo lindo, algo bueno, sino el Señor ya nos dio Jesucristo, a través de Jesucristo ya nos dio la salvación del pecado, la justicia de Dios también. Por el esfuerzo, por las obras, ningún ser humano puede ser justificado, sino por lo que Dios preparó para nosotros. Nosotros podemos alcanzar a la justicia de Dios, a la salvación del pecado. Y podemos lograr la vida eterna también. ¿Cómo? No por el esfuerzo ni por la obra nuestra, sino por lo que Dios preparó a través de Jesucristo. Así es. El corazón de Dios es muy diferente al corazón nuestro. La idea de Dios también. La palabra de Dios también. Para poder aceptar lo que Dios preparó por nosotros, tenemos que vaciar nuestro corazón. Tenemos que negarnos a nosotros. Tenemos que dejar nuestros pensamientos. Ahí recién nosotros podemos recibir sin ningún problema lo que Dios preparó para nosotros. Esto es lo que Dios nos muestra a nosotros. Amados, dejen sus pensamientos, que vacíen sus corazones y reciban lo que Dios les da a ustedes. ¿Qué es lo que Dios preparó para nosotros con su sabiduría, con su poder? Jesucristo. Jesucristo tiene amor. Jesucristo tiene solución. Jesucristo no cometió ningún pecado, sino Él quitó el pecado del mundo. Jesucristo quitó el pecado del mundo y fue crucificado en la cruz, pagando la paga del pecado. Así es. Así Dios trabaja. Por el amor, Dios envió su Hijo unigénito en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Así limpió todo el pecado del mundo. Así nos justificó a nosotros. Esto es lo que hizo Dios para nosotros. Por eso que dice por fin, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es el pacto que Dios quiere poner en el corazón de cada uno de nosotros. Dios quiere poner el pacto
nuevo, diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué no se acuerda? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue suficiente para pagar la paga del pecado. La sangre de Jesucristo fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Ya logró Dios a través de Jesucristo. Entonces, solamente por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios nos llega a nosotros. ¿Quién es el justo? El que cree en Jesucristo. Sí. Por medio de la fe en Jesucristo, ahí está la justicia de Dios. Ahí está la vida eterna, ahí está la salvación del pecado también, por supuesto. Dios ya preparó todo. No es que nosotros tenemos que alcanzar a cierto punto o a la justicia de Dios, en ninguna manera. Sino Dios preparó a Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios logró todo. Amados, la parte de la salvación del pecado no es que nosotros podemos tocar. Está totalmente fuera de nuestro alcance. Eso pertenece a Dios. Dios tiene que hacer por su ofrenda que preparó Dios. El ser humano no puede entrar ahí. No puede participar tampoco. Solo puede recibir lo que da Dios. Lo que viene de Dios puede recibir. Dios así nos muestra a nosotros. El ser humano puede afectar y puede agradar a los demás seres humanos. Pero el asunto de Dios, como la salvación del pecado, como la vida nueva, como el nuevo nacimiento, como la justicia de Dios, como la santificación, eso no tiene nada que ver con el hombre. Eso totalmente está en la mano de Dios. Por eso Dios, con su amor, con su poder, ya logró todos los detalles para darnos a nosotros. Dios así trabajó en la vida nuestra. Así preparó. Dejó bien perfectamente. No falta nada. Ya Dios nos dejó bien, justificado y santificado. También nos hizo perfectos como nueva criatura. Por eso la Biblia dice que somos hechura suya, creados para buenas obras. ¿Cómo nosotros podríamos alcanzar a ese nivel por el esfuerzo nuestro? Es imposible. Pero Dios ya preparó perfectamente para todos nosotros. Dios ya logró para todos nosotros. Entonces, ¿quién es el justo? El que acepta la palabra de Dios, dejando sus pensamientos. Sí, Señor, si usted no se acuerda de mis pecados, entonces yo no tengo pecado. Yo estoy libre de mi pecado. El que acepta la palabra del Señor puede disfrutar totalmente. La justicia de Dios ya se había manifestado. ¿Para quiénes entonces? Para los que creen en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Todos
Los que creen en Jesucristo pueden alcanzar a la justicia de Dios. Por eso dice, se revela por fe y para fe. Para que suceda esto en la vida nuestra, cada uno tiene que negarse a sí mismo. Tiene que dejar sus pensamientos y vaciar su corazón. Entonces Dios, a través de su palabra, se manifiesta en la vida nuestra. Por la fe, por la palabra de Dios, nosotros podemos recibir todo lo que Dios preparó para nosotros. Lo que pertenece al hombre es diferente lo que pertenece a Dios. Por eso cada uno tiene que dejar sus pensamientos y negarse a sí mismo. Dios ya preparó todo. Espero que todos puedan encontrar lo que Dios preparó para todos nosotros, como la justicia de Dios, la santificación, la perfección, la libertad, la vida eterna, todo. Bajo la promesa hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas toma el liderazgo respecto a la obra del Evangelio. Tras iniciar la pandemia del coronavirus y de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra a través de los medios masivos y de la Internet, el pastor Oxopark fue invitado por los gobiernos de Israel, Malawi, Zambia, Zimbabue, Eswatini, Lesoto, Botsuana y Mozambique. Como primera parada, del 14 al 20 de marzo, el pastor Oxopark visitó Israel, el último lugar del mundo en el que el Evangelio será anunciado. Durante una semana, con el fin de implementar la educación para el desarrollo del intelecto, el pastor se reunió con una de las principales autoridades gubernamentales, con un gran rabino y con los ciudadanos de Israel. Desde temprano mantuvo la agenda ocupada realizando conferencias bíblicas, entrevistas en televisión y conciertos en conmemoración a las festividades de Israel. El gobierno de Israel recibió con brazos abiertos al pastor Oxopark, quien ha logrado notables cambios en la juventud mundial mediante la educación para el desarrollo del intelecto. Ziv Elkin, ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Construcción y Vivienda, es el responsable de invitar al pastor a Israel. El día miércoles 16 de marzo, el ministro agradeció al pastor por su labor y prometió ofrecer su apoyo en la educación de los jóvenes de Israel. De igual modo, el viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, externó la problemática existente en el sistema de educación pública y expresó estar de acuerdo con IYF respecto a la necesidad de implementar enseñanzas que logren el desarrollo de la capacidad del pensamiento, el autocontrol y el intercambio. El viceministro prometió que el Ministerio de Educación israelí realizará una investigación rigurosa de los países que han implementado la educación para el desarrollo del intelecto. También, el pastor Oxopark tuvo encuentro con el diputado Itamar Ben-Gvir, el diputado Simha Rotpan y la directora del Comité de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Israel, Judith Gidali, en la Knesset, Asamblea del Estado de Israel. En cada uno de los encuentros, las autoridades prometieron ayudar a establecer las actividades de IYF en Israel. Tras escuchar acerca de la visita del pastor Oxopark, los embajadores de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá tuvieron un encuentro con el pastor para solicitar el apoyo de IYF para resolver los conflictos que existen en la juventud de los países a los que representan. En medio de dichos acontecimientos, el pastor Oxopark y la ciudad de Asdod, ubicada en el oeste de Israel, efectuaron la firma de Memorando de Entendimiento MOU para la realización de una cooperación educativa. Ambas instituciones se comprometieron a formar lazos de amistad, a promover el intercambio cultural en la juventud y a cooperar en diferentes rubros. Los medios de comunicación también recibieron al pastor con alegría. John Volkov, director general de TVN Rusia, canal mediante el cual se transmiten los sermones del pastor Oxopark a la población judío rusa, calificó la visita del pastor como un acontecimiento histórico, el cual producirá el crecimiento del Evangelio en la Ciudad Santa.
El secretario general de 8 iglesias de judío-etíopes en Israel y director de la televisora nacional por cable IETV, Mehari Amsalú, luego de conversar con el pastor Oxopark, confirmó el perdón del pecado y expresó estar dispuesto a cooperar con el pastor en el esparcimiento del Evangelio. Por otro lado, Eliezer Musichenko, presidente de la Unión de Congregaciones Independientes de Israel, UIC por sus siglas, y Victoria Nikitina, presidente de la televisora TVN Israel, entrevistaron al pastor acerca de sus recientes transmisiones con alcance mundial y de la trayectoria de la misión Buenas Nuevas. Los reporteros mencionaron que dicha entrevista se transmitirá en todo Israel. Igualmente, se llevaron a cabo encuentros con rabinos, maestros del judaísmo considerados líderes en la sociedad israelí. Los rabinos continúan esforzándose por cumplir los mandamientos y esperan la llegada de otro Mesías. Sin embargo, durante los encuentros el pastor Oxopark explicó mediante la Biblia sobre cómo Dios invalidó los mandamientos para dar a la humanidad un nuevo pacto. Yonah Metzger, uno de los principales rabinos de Israel, quien aceptó el encuentro con el pastor, quedó asombrado del mensaje del pastor Park, quien le explicó acerca del propiciatorio mediante el libro de Jeremías capítulo 31. De este modo, el pastor Oxopark se convirtió en el primer pastor de la historia del cristianismo en anunciar el evangelio a un gran rabino. Otro rabino también expresó su admiración por el pastor y demostró estar interesado por mantener una relación estrecha con él. Durante 2 noches se realizaron las conferencias bíblicas para judíos. En ellas, el pastor Oxopark compartió el Evangelio. También se llevó a cabo el culto del día de reposo para judíos etíopes, el almuerzo y los encuentros personales con obispos y líderes cristianos de Israel. Y por último, el congreso de CLF. Mediante la visita del pastor Oxopark, los pastores comprendieron que la salvación no se obtiene por la ley, sino por la gracia. Expresaron que este es el evangelio que Israel necesita. Así también, con el fin de ofrecer consuelo y esperanza a los ciudadanos judíos, el día miércoles 16 de marzo se realizó el concierto en conmemoración de las víctimas del Holocausto. El día jueves 17 de marzo, el concierto de paz en conmemoración del Purim. Y el día viernes 18 de marzo, el concierto de Jerusalén de Oro. Tras escuchar al coro Gracias interpretando de forma estupenda los clásicos de Israel en hebreo, el público respondió con aplausos. Al final del concierto, el pastor Oxopark explicó sobre la llegada del verdadero Purim a la humanidad, el perdón del pecado realizado por Jesucristo. Bajo la inspiración de la sabiduría y de la gracia de Dios, la esperanza y la alegría fue anunciada a todos los judíos en todo Israel. Al finalizar las actividades en Israel, el pastor Oxopark inició el viaje evangelístico por los 7 países de África del Sur. Su primera parada fue Malawi. El pastor fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, Nancy Tembo, y el director de Asuntos Religiosos del Gabinete Presidencial, Brian Kamanda. El pastor fue escoltado por oficiales enviados por parte del gobierno de Malawi a la sede del Congreso de CLF. Durante 2 días, el evangelio fue anunciado a más de 1,500 obispos y principales líderes cristianos de Malawi. El día martes 22 de marzo, el pastor Oxopark tuvo un encuentro con el presidente de la República de Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera. El pastor Oxopark predicó el evangelio al presidente de Malawi, quien antes de obtener la presidencia había sido pastor. También le explicó acerca de la educación para el desarrollo del intelecto y sobre su intención de convertir a los jóvenes de Malawi en los mejores jóvenes del mundo. El presidente Chakwera expresó estar de acuerdo con el pastor respecto a que el evangelio debe ser la base principal de una sociedad. También mencionó que los objetivos de su gobierno iban de la mano con la visión del pastor Oxopark. De esta forma, el presidente de Malawi prometió ofrecer su apoyo en la realización de dichos proyectos. A cambio, el presidente pidió al pastor que se convirtiese en el ejemplo de este cambio para Malawi. Los medios locales mostraron gran interés en dicho encuentro y como resultado se realizó una rueda de prensa con el pastor Oxopark.
Al día siguiente, miércoles 23 de marzo, luego de arribar a la República de Zambia, el pastor Oxopark tuvo la entrevista con el presidente de la República de Zambia, Hakainde Hichilema. Ante la presencia del presidente, de los funcionarios miembros del gabinete presidencial, del ministro de Educación, del ministro del Estado de Lusaka, del ministro de Juventud, Deporte y Cultura, entre otras autoridades gubernamentales, el pastor Oxopark predicó el Evangelio. But in verse 24, there is Jesus in verse 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 being justified freely by his grace. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ. El pastor aprovechó la oportunidad para explicar acerca de la educación para el desarrollo del intelecto, con el fin de pedir la cobertura del presidente para poder implementar dicha educación en Zambia por 10 años. El presidente Hichilema se comprometió a ayudar en el proyecto y comentó que buscará cubrir las necesidades de la juventud de Zambia a través de IYF. A las 5 de la tarde del mismo día se realizó una conferencia de educación para el desarrollo del intelecto en la distinguida Universidad Nacional de Zambia, en la cual se sembró la esperanza en el corazón de los estudiantes. Tras comprender la importancia de la educación para el desarrollo del intelecto, la Universidad Nacional de Zambia ha comenzado las planificaciones para abrir una carrera relacionada con la educación para el desarrollo del intelecto. Además, se llevó a cabo la ceremonia de finalización de obras del Centro Juvenil de IYF, un hermoso edificio de 4 pisos con una dimensión de 1.322 metros cuadrados por piso, que fue construido en el terreno de 17.8 hectáreas que el gobierno de Zambia donó a IYF. En dicha ceremonia se contó con la participación de la vicepresidenta de la República de Zambia, del ministro y viceministro de la Juventud, el ministro de Educación, el ministro de Lusaka, entre otras autoridades públicas. También se contó con la participación de los principales obispos y líderes cristianos de Zambia. Los invitados se llenaron de esperanza al pensar en los jóvenes que serán formados como líderes brillantes en el nuevo centro juvenil de IYF. Durante la visita por Zambia, el pastor Oxopark también fue entrevistado por ZBNC, canal nacional con mayor alcance en Zambia. Además, el pastor realizó una conferencia de educación para el desarrollo del intelecto con los altos mandos de la Fuerza Aérea de Zambia. El día viernes 25 de marzo, luego de arribar a Zimbabue, el pastor fue escoltado como invitado distinguido del gobierno al Hotel HICC, en el cual se llevó a cabo la noche de auspicio de IYF. La ministra de Educación, el alcalde de Harare, el viceministro de Educación, entre otros 150 funcionarios de gobierno asistieron al evento. También se contó con la participación de 15 medios de comunicación tales como Canal TV Nacional ZBC, el diario The Herald y Daily Mail. Durante este evento, el pastor Oxopark anunció el Evangelio. Al día siguiente se llevó a cabo la firma del convenio de educación entre la alcaldía de Harare, capital de Zimbabue, y IYF Zimbabue. El alcalde de Harare expresó estar contento de cooperar con una organización que cuenta con la cobertura de Dios. El mismo día por la noche se llevó a cabo el congreso de CLF, en el cual 2.500 personas escucharon el Evangelio. Y al finalizar la primera sesión del congreso, la Asociación de Ministros Cristianos de Zimbabue, ZMCA, y la Misión Buenas Nuevas realizaron la firma del Memorando de Entendimiento MOU. Mediante este convenio, la Misión Buenas Nuevas se comprometió a ofrecer capacitaciones bíblicas y conferencias para la educación del desarrollo del intelecto a la ZMCA. Por último, el pastor Oxopark tuvo la grabación de una entrevista especial con el canal nacional ZBC, la cual se dividirá en 4 cápsulas que se transmitirán vía TV por toda la República de Zimbabue. El día domingo 27 de marzo a las 5 de la tarde, el pastor Oxopark fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Eswatini por el príncipe Mfiwa Dlamini, actual representante de asuntos políticos de la Casa Real de Eswatini, y el reverendo Nicolás Niawo, representante de asuntos religiosos de la Casa Real. El pastor Oxopark predicó el Evangelio ante el ministro de la Juventud, el matrimonio del representante de asuntos políticos de la Casa Real, el subdirector de la policía,
ante las hijas del rey y los principales obispos de Eswatini. El segundo día, lunes 28 de marzo, se llevó a cabo el Congreso de CLF con el pastor Oxopark en la iglesia más grande de Eswatini, la iglesia FEA, ubicada en Mancini, en donde 2.500 personas, entre bishops, pastores y miembros en general, escucharon el Evangelio. Al finalizar el Congreso, 30 representantes de denominaciones cristianas de Eswatini, incluido el presidente de la Asociación Anglicana de Eswatini, se reunieron y acordaron transformar Eswatini en el país del Evangelio. También una reunión en toda regla con los funcionarios del gobierno. El primer ministro Cleopas Dlamini expresó su gratitud al pastor Park por trabajar por la juventud y la gente. El pastor Oxopark tuvo un reencuentro con el rey Mswatini III tras 3 años de estar distanciados. En este 7º encuentro, el rey de Eswatini le dio la bienvenida al pastor Oxopark como a un viejo amigo. Ambas partes conversaron sobre el proceso actual de construcción del centro juvenil, la posible apertura de una escuela con educación para el desarrollo del intelecto, una escuela de construcción, los requerimientos para levantar una escuela de música y acerca del centro médico. Por último, el rey Letsi III pidió al pastor Oxopark no olvidarse de orar por Eswatini. El pastor Oxopark tuvo una agenda ocupada durante su visita de un solo día por Lesoto, un pequeño reino en el interior de Sudáfrica. A su llegada, se celebró una rueda de prensa con los medios locales, seguida del encuentro con el rey Letsi III. Tras su primer encuentro con el rey de Lesoto en el año 2019, en este segundo encuentro, el pastor Oxopark predicó el Evangelio al rey Letsi III, mediante el libro de Jeremías 31:34. El rey de Lesoto aceptó el Evangelio diciendo en voz alta, «Amén». El rey expresó estar de acuerdo con el pastor Oxopark respecto a desarrollar la capacidad de pensamiento, el autocontrol y el intercambio en los jóvenes, con el fin de formar futuros líderes que cambiarán Lesoto. Además, el rey prometió apoyar y respaldar las actividades de IYF con todo su corazón. Horas más tarde, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de obras en un terreno de 5 hectáreas en Liperen, lugar que fue donado a IYF por el Ministerio de la Juventud de Lesoto, con el fin de establecer un centro para la juventud. En la ceremonia se contó con la asistencia del primer ministro de Lesoto, Mweketsi Mahoro, el ministro de la Juventud, Rikeleri Tampane, entre otras autoridades gubernamentales. Y ese día, la ceremonia de colocación de la primera piedra se transmitió 2 veces en el idioma local y en inglés como titular de las noticias vespertinas de la emisora nacional LNBC de Lesoto. El día miércoles 30 de marzo, por la mañana, el pastor Oxopark tuvo un encuentro con Mokgweetsi Masisi, presidente de Botsuana. Aunque esta visita a Botsuana no estaba programada previamente, el presidente y el gobierno de Botsuana, luego de enterarse de la visita del pastor a los países vecinos, decidieron enviarle una carta invitación. En dicho encuentro, el presidente Mokgweetsi Masisi presentó al pastor Oxopark al Consejo de Ministros de Botsuana, como gesto de su compromiso con el desarrollo de la juventud. El pastor Oxopark agradeció al presidente por su hospitalidad y expresó su voluntad por difundir el Evangelio y trabajar por la juventud de Botsuana. En respuesta, el presidente Mokgweetsi Masisi evaluó la educación para el desarrollo del intelecto como un programa bien sistematizado y prometió una cooperación activa a nivel gubernamental e incluso una reunión en Corea en el futuro. La entrevista se hizo conocida en todo Botsuana, ya que se cubrió como una noticia importante a través de BTV, una estación de radiodifusión estatal dependiente del Ministerio de Administración Gubernamental y Asuntos Internos, y el diario Daily News. Education will be in touch to find out the extent to which the already expanded curriculum will be able to take the time. But the facilities will be available, but the Minister of Youth will provide the guidance. And so it's up to you to design the program. He will give guidance to government, as is regular. La última parada fue Mozambique. El pastor Oxopark sirvió como disertante en una conferencia especial sobre la educación para el desarrollo del intelecto los días 30 y 31 de marzo. 2.000 pastores, educadores y representantes de instituciones públicas asistieron a dicha conferencia, la cual se tituló Renovar. En aquel lugar, el pastor Oxopark predicó el Evangelio y los participantes aceptaron el Evangelio respondiendo a una sola voz, Amén.
Además, se realizó un encuentro con la primera dama Isaura Nyusi, quien mostró gran interés en la educación para el desarrollo del intelecto en medio de la intensa cobertura de los medios locales de Mozambique. El pastor Oxo Park expresó su interés por trabajar de corazón por la juventud de Mozambique, a lo que la primera dama respondió que a través de la educación para el desarrollo del intelecto, la juventud desarrollará la fuerza para superar las dificultades. La primera dama también expresó que hará lo posible por implementar la educación para el desarrollo del intelecto en Mozambique. El viaje evangelístico del pastor Oxo Park finalizó con la ceremonia de recepción VIP, en la cual se contó con la participación de Oswaldo Petersburg, viceministro de la Juventud, Isaac Shandi, exministro de Justicia, miembros del Parlamento de Mozambique, medios de comunicación y educadores. Desde Israel, el último campo misionero de esta tierra, a 7 países de África del Sur. Este viaje estuvo lleno de la preciosa luz y el poder del Evangelio. A través de la educación para el desarrollo del intelecto y la cooperación con los líderes de cada país, quienes han abierto sus corazones al Evangelio, esperamos el cambio de la juventud en todo el mundo y un futuro nuevo y esperanzador.